Se está grabando la llamada. Dale nomás. Héctor Carletti, No, avancemos. Sergio Rossi tiene que presentarnos. Ah, perdón, Sergio, es cierto. Dimos inicio con Sergio, que es el moderador. Bueno, la verdad es que está... no, perdón, no me aparece acá grabando, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, dale nomás. Bueno, compañeros, la verdad que una buena iniciativa. No te escucha, Sergio. Levanta un poco la voz, Sergio. No, decía que una buena iniciativa la del movimiento 25 de mayo, convocar a los dos expositores y por estos temas, ¿no? Digo, me parece que es un tiempo de tratar de construir el programa que nos debemos para el país y en eso vincular la producción con los criterios de adquisición y construcción de tecnología me parece imprescindible y no siempre lo tenemos en cuenta. Parece que eso es algo que hay que resaltar y en ese sentido es muy válido los dos expositores con los que contamos hoy, que son dos compañeros que desde hace muchísimo tiempo y en distintos ámbitos vienen sosteniendo esta idea. Ahora, en esta especie de idea de difusión doctrinaria, de producción de sentido común, de intento de producción de sentido común, que es lo de la misión tecnología conveniente, que tiene como un nombre de secta protestante, en realidad busca instalar un concepto que hace a lo que hace muchísimo tiempo decíamos la liberación nacional. Primero, bueno, lo escucharíamos al compañero Jorge Saccagnini, que además de ser el inspirador de la misión tecnología conveniente, entre otras cosas, en su vida ha impulsado la asociación InfoWorkers, que la verdad que fue un gran anticipo, poquito después de la caída del muro, sobre los impactos de la tecnología en el empleo, el tratar de tener un rol protagónico en el afrontarlo a eso. Y creo que uno de los méritos que tuvo no solo Jorge, sino todo el equipo que lo sostuvieron, es haberle podido dar organicidad e institucionalidad durante más de 25 años. En nuestro país eso siempre es un hallazgo, ¿no? Así que bueno, primero Jorge, te escuchamos a vos. Quisiera una cosita que me parece también importante. Hace 10 días, por iniciativa de Héctor, de Jorge y de otros compañeros de Buenos Aires, tuvimos una visita en la Argentina de Adao Villaverde, un compañero brasilero, político que anda en todos estos temas, que fue muy rica y productiva. Me parece que el tratar de esto mismo que estamos haciendo acá, tratar de darle una dimensión regional sudamericana, es un aporte y es una necesidad para que esto pueda tener éxito. Esa visita que está ahí disponible en la página, estuvimos acá con Héctor en el Polo Tecnológico Rosario, Jorge lo acompañó a Avellaneda, a San Vicente, a La Plata. Me parece que es una apuesta que nos debemos y que lo de Adao mostró que es viable y es posible aún cuando estamos en derrota en estos momentos en Argentina. Me parece que eso lo quería comentar para que no quede que es solo una charla por Zoom que luego no se concreta en acciones. Creo que nuestros dos expositores son compañeros que lo que dicen lo han avalado y lo avalan cotidianamente con hechos que acumulan sedimentariamente sentido común, acciones y organización. Así que bueno, Jorge, te escuchamos. Bueno, Sergio, gracias por las palabras, por esa definición tan bella, especialmente valiosa porque proviene de un compañero como vos. Efectivamente, lo que vos decís es parte de la expectativa que tenemos. Yo hablo en nombre mío, pero creo que interpreto el sentimiento de todos, que las reflexiones, los diagnósticos y las propuestas solamente tienen sentido para nosotros si se transforman en acciones concretas. Y bueno, acumulando algunos añitos cada uno de nosotros en nuestros hombros, esas acciones concretas no pueden esperar indefinidamente. Si le sumamos además que el cambio que está sufriendo la sociedad global es tan acelerado, ya tampoco la realidad nos hace esperar. Por lo tanto,
nos pondría muy felices si de toda esta reunión de hoy, de estos compañeros y compañeras que se juntan, que se han juntado para escucharnos, surge alguna iniciativa que empuja una modificación de la realidad para el sentido que tenemos, nos veríamos absolutamente satisfechos de haber compartido esta reunión con ellos. Bueno, yo antes que nada voy a ser acompañado con un PowerPoint que ustedes van a ir viendo, que ayuda a compensar un poco solamente, digamos, la farragosa tarea de ver mi rostro. Y quiero empezar la exposición con un agradecimiento a los compañeros y compañeras del MP25M, del Movimiento Productivo 25 de Mayo, por darnos esta oportunidad de hablar de productividad desde la perspectiva, desde la tecnología conveniente. Yo en esta exposición me propongo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una convicción que tengo. Yo creo que resulta necesario adoptar una mirada superadora de los procesos de producción y distribución de la riqueza que considere a la justicia social como su eje fundante. Bueno, explico por qué digo eso. Hace más de 200 años, el economista inglés Thomas Malthus, que sale en este grabado, anunciaba que la relación entre el crecimiento, que era lineal, de la producción de esos años y el crecimiento exponencial de la población conduciría a la humanidad al hambre y a la miseria. Bueno, como todos sabemos, el desarrollo tecnológico que posibilitó la revolución industrial incrementó a tal nivel la producción de bienes que transformó la advertencia prospectiva de Malthus en una maldición incumplida, al menos por ahora, cuando la amenaza de no poder producir lo suficiente ha dejado lugar a otra amenaza más irreparable, la destrucción de nuestro proveedor gratuito de materias primas, el planeta Tierra, nuestra casa común. Esto viene a cuenta porque cada vez con más insistencia yo me hago una pregunta a la que no consigo darle una justa respuesta. Me pregunto, si la humanidad ha alcanzado un desarrollo tecnológico que permite producir lo suficiente para satisfacer todas sus necesidades básicas, ¿por qué entonces cada vez hay más pobres en este planeta? La pregunta no es ingenua. Algunos lo atribuirán a una perversidad íncita del ser humano, otros a la mentada lógica del poder. No faltará quien se alce de hombros y diga, pobres habrá siempre. La verdad es que no creo en ninguna de esas explicaciones. Yo estoy seguro que es posible desarrollar un pensamiento y una acción que conduzcan a una producción y distribución de la riqueza que sea a la vez inclusiva y socialmente justa. Creo además que este es el momento de hacerlo. La desaparición del trabajo, la crisis ambiental, la creciente concentración económica y financiera, la multiplicación de gobiernos represivos, la pobreza generalizada, el incremento de la conflictividad bélica. Todas estas realidades son indicadores incontrastables del agotamiento del sistema capitalista que creciera junto a la revolución industrial. Un sistema que se desarrolló impulsado por un desarrollo tecnológico que privilegia la ganancia como factor determinante de su crecimiento. Hoy, el paradigma tecnológico, motor del desarrollo capitalista que privilegia la ganancia y también motor de su agotamiento, se transforma de una manera vertiginosa en otra cosa, el paradigma tecnocrático. En palabras del Papa Francisco, dice lo siguiente: el paradigma tecnológico encarnado por la inteligencia artificial, esto lo dijo en la presentación, en el mensaje que mandó a los líderes del G7 relativamente muy poco antes de su desaparición física. Decía lo siguiente Francisco: el paradigma tecnológico encarnado por la inteligencia artificial corre el riesgo de dar paso a un paradigma mucho más peligroso que ya identificado con el nombre de paradigma tecnocrático.
paradigma tecnocrático. Francisco dice también que el paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real, dice Francisco en Laudato Si. La globalización financiera se transforma en globalización tecnocrática. Hay reacciones por eso. Desde Grecia, el economista Varoufakis habla del tecnofeudalismo, una palabra que hace unas semanas se puso de moda y que todos la hemos escuchado en boca de algunos. Bueno, ahora la escuchan en boca mía. Por otro lado, el Premio Nobel de Economía, Acemoglu, propuso hace un tiempo atrás humanizar, esa es la palabra que utilizó, a la inteligencia artificial. Desde Estados Unidos, Jonathan Taplin nos describe los planes de cómo los multimillonarios tecnocráticos, encabezados por Elon Musk, se aproximan a su objetivo de gobernar al mundo, con una humanidad sustentada, con una asignación universal pagada en criptomonedas, mientras que estos dioses berretas del transhumanismo dan a luz a una nueva especie, los cyborgs, de vida eterna y facultades suprahumanas, que reemplazarían a nuestra incómoda y contradictoria especie. Mientras tanto, en nuestro país, un insultador serial ha llegado a la presidencia proclamando la destrucción del Estado como una virtud. Hoy lleva exactamente, y se la cuenta, 598 días de gobierno, ejerciendo una política de degradación sistemática de la población al negarle salud, educación y dignidad, e instalando, de hecho, un laboratorio de ensayo del modelo transhumanista que mencionaba recién. Nos encontramos ante una realidad que asombra y desconcierta a muchos de los que todavía intentan analizarla con las teorías hijas del capitalismo, que ya no dan respuesta a un mundo que cambia sin vuelta atrás. Para que este desconcierto no convierta las intencionalidades y las teorías conspirativas que mencioné recién en realidades, es necesario que enfrentemos el riesgo de la profecía autocumplida. Por eso creo que es el momento de sumarse a la batalla cultural con la que nos desafían, desarrollando una nueva mirada sobre la economía, a la que yo, si me permite, le voy a dar un nombre, un poco desde nuestra propia historia y un poco de nuestro propio pensamiento, que es el de economía conveniente. Economía conveniente. Les confieso que a mí personalmente y los compañeros con los que he charlado esto, que estamos en esta línea de pensamiento, acordamos que es un nombre hermoso por varias razones. Para nosotros remite a la definición sobre tecnología conveniente que sostiene la misión, que tiene dos objetivos que son totalmente compatibles con una nueva mirada sobre la economía, que es mejorar la calidad de vida de la sociedad y respetar a la naturaleza. Me viene ahora, al plantear esto, a la memoria las palabras que alguna vez me expresara en tiempos de la vuelta de la democracia, cuando trabajamos para que Ítalo Luder fuese presidente de la República, mi amigo, el economista jujeño Pedro Paz. Pedro Paz es un economista que muchos de ustedes recordarán, fallecido muy joven, que junto al chileno Osvaldo Zunkel escribió en los años 70 un libro que se llama El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, que fue de enorme influencia en el pensamiento económico latinoamericano. Bueno, la cuestión es que Pedro, tratando de ayudarme a entender la lógica económica, me decía que el dinero circulaba en sentido inverso a la producción de la riqueza y que, por lo tanto, toda teoría económica que se base en la moneda era una teoría necesariamente perversa. Ese pensamiento de Pedro me acompaña hasta hoy y me ayuda a preguntarme, a hacerme dos preguntas. ¿Qué pasaría si también invertimos, además del sentido del dinero y la perversidad, si también invertimos el sentido del camino que va desde la producción al consumo? Digo, siempre construimos
el camino de las fábricas que producen y llegan a personas a las cuales hay que convencer que se consuma. Entonces, ¿qué pasa si invertimos ese sentido? Y si miramos el proceso económico desde la satisfacción de las necesidades humanas, no solo de las materiales, de todas las necesidades humanas, y consideramos a la producción y la distribución de bienes y servicios como su consecuencia, porque en definitiva es genuino considerar a las necesidades humanas como impulsoras del proceso productivo, ya que traccionan el desarrollo tecnológico para satisfacerla. Donde hay una necesidad hay una demanda, y donde hay una demanda hay una posibilidad y un proceso de desarrollo tecnológico. Y además, que al considerar en esta idea que estamos planteando, así verde como está, pero llena de expectativa para algunos de nosotros, si consideramos no solo las necesidades materiales, se resignifica el trabajo como el verdadero productor de la riqueza y es el eje fundante de una economía antropocéntrica. Yo quiero hablar desde la producción, desde el trabajo, con esta secuencia que planteé, porque de alguna manera quiero reivindicar una idea que fue fundante de InfoWorkers, 25 años atrás, como decía Sergio, que es que además coincidente con muchos de los que pensaban incluso con el modelo económico de la sociedad de la revolución productiva, que el trabajo es el que produce la riqueza y que en última instancia el capital no es otra cosa que trabajo acumulado y en general mal acumulado. Cuando trabajamos, intentamos obtener mucho más que solamente lo que necesitamos para poder sobrevivir. Por eso las necesidades insatisfechas que se manejan en economía contemplan solamente una parte de las necesidades que el hombre necesita para vivir, para sentirse realizado, para sentirse útil en un medio social. En realidad, cuando trabajamos, procuramos el reconocimiento social que solo da el trabajo. Por eso, en InfoWorkers afirmamos que tecnología conveniente es trabajo para todos. Yo siempre pongo la anécdota, pongo el ejemplo de una experiencia que viví una vez que visité Alemania, en donde las personas en Alemania, en ese momento, se saludaban antecediendo al apellido, al nombre de la otra persona, en la profesión que tenía. Entonces yo vi, digamos, hablando en castellano, dos alemanes, que es un ejemplo, que se saludaban uno a otro diciendo, ¿qué tal, carpintero Franz? Y el otro decía, muy bien, dentista Fritz. Es decir, en la valoración social, la capacidad de tener un trabajo y entregar con su trabajo parte del conjunto de valores que permite que una sociedad funcione, estaba fijada en primer lugar y de alguna manera tenía el efecto doble de ser reconocido y de reconocerse a partir de su ubicación en el orden que permite el desarrollo productivo y la distribución de la riqueza. Cuando hablamos vengo entonces al hablar de trabajo, a hablar de capital, a hablar de riqueza y hablar de distribución, en fin, hablar de economía. Cuando hablamos de trabajo, podemos escuchar la palabra otra vez de Francisco, que tiene una definición con la cual coincidimos totalmente. Francisco dice en Laudato Si, cuando hablamos de trabajo, no hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, sino de cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente. Desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. Yo a este pensamiento del trabajo como todo lo que aporta a cada individuo, en un curso que estoy dando en un gremio, en un momento dado, cuando hablé de economía y los valores de la economía, yo pregunté, ¿tiene valor para la sociedad los 2 años que las madres pasan como pueden al lado de sus hijos cuando nacen para conformarlos en salud y muy posiblemente su conformación digamos, futura? Y todo el mundo asentó vigorosamente, por supuesto que tiene valor. ¿Y cuánto vale para la economía? ¿Cuánto vale para la economía? La economía se está olvidando en su valoración de las cosas que realmente son valiosas para construir, digamos, como diríamos los peronistas, un pueblo feliz
dentro de una patria grande. Esto hay que incorporarlo de alguna manera. Por eso, al hablar de trabajo, hablamos de todos los trabajos, no hablamos de empleo. Hablamos de todas las actividades que coadyuvan a que la sociedad encuentre un camino que le permita vivir con dignidad. Todos y cada uno de nosotros. Bueno, queda poco ya para charlar. Nosotros en Infoworker tenemos cuatro frasecitas, cuatro apotegmas, y levantamos la bandera de que luchamos en lo que podemos para crear trabajo digno para todos los argentinos. Entonces, voy a contarles cuáles son esos cuatro apotegmas y con esto vamos cerrando, digamos, esta exposición para dar paso a Héctor y después a toda la discusión que genere el conversatorio y esta propuesta que hacemos desde Infoworkers y hacemos desde la misión Tecnología Conveniente. El apotegma 1, el trabajo es un derecho inherente a la condición humana y el camino para alcanzar su plena dignidad. No es un hecho casual. Ese es un derecho que nace con el ser humano y por lo tanto debe ser defendido a cualquier condición. Incluso por eso nosotros somos sumamente críticos con las movidas que hay hablando de la asignación universal que permite, digamos, al individuo clasificarlo como un inútil al cual hay que sobrevivir porque si no, aunque no entregue sus capacidades para construir el bien común. Este es el apotegma 1. El apotegma 2. El capitalismo ha reducido al trabajo y al trabajador a la categoría de un insumo más. Es una materia prima a la que denominan como recurso humano que corre la misma suerte que cualquier otra cuando los números no cierran y las ganancias dejan de ser tales. Esta concepción ha llevado a la humanidad a un punto límite, en el que una creciente proporción de la población mundial, como sabemos todos, es expulsada del sistema productivo y condenada al hambre y a la indignidad. El tercer apotegma es la tecnología puesta al servicio del pensamiento capitalista, conspira contra la posibilidad de crear trabajo. Si pensamos, cuando la participación del trabajo humano en los costos era importante, era significativa, explotaron las condiciones sociales, muchas veces miserables, de países de menor o nulo desarrollo industrial. La aparición de nuevos dispositivos tecnológicos redoblan la apuesta del capitalismo. Así, las fábricas automotrices que empleaban miles de trabajadores en los años 70, hoy emplean un 10% en su línea de producción robotizada y menos aún en un futuro inmediato. Y el último apotegma es los denominados avances tecnológicos constituyen el corazón de la dependencia. Simplemente porque siguen la lógica e instrumentan los sistemas de producción de acuerdo al pensamiento capitalista del que no pudieron escapar ni las izquierdas europeas ni el capitalismo de Estado que instalaron los soviéticos. Quiero finalizar mi intervención con un mensaje de Francisco, que como ustedes podrán haber notado es para mí una referencia absoluta, que siendo esperanzador también nos convoca a la acción, lo que hablábamos recién al comienzo de esta charla. Francisco dice: los pueblos en vía de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres del sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Bueno, quienes formamos parte de la misión Tecnología Conveniente, y en esto incluyo tanto a Sergio como a Héctor y a Horacio, que anda por ahí, seguramente algunos de los compañeros que están presentes en este momento, trabajamos desde una perspectiva latinoamericana sosteniendo la alegría como hábito y la esperanza como virtud. Creemos que esa actitud nos ayuda a encarar sin prejuicios ni inercias
los caminos que nos conduzcan a realizarnos como pueblo y como personas. Desde ese lugar, cerrando esta presentación, desde ese lugar, desde ya le decimos muchas gracias por habernos escuchado. Gracias otra vez. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a escucharlo un ratito a Héctor Carletti. Creo que, bueno, Héctor. ¿Sacaste la presentación, Jorge? Sí, la saqué, sí. Bien. Pones vos la tuya ahora. Sí. ¿Cuántos aplausos? Gracias, Gracias por los aplausos. Decía, creo que después del marco doctrinario, por decirlo de alguna manera, que ha planteado Jorge, y seguramente compartiremos en absoluta línea con eso, creo que Héctor, que es presidente de la Asociación de Graduados de la Universidad Tecnológica Regional Rosario, nos va a aportar desde algo que viene haciendo desde hace mucho tiempo, que son herramientas concretas para diagnosticar y planificar acciones en línea con lo que decía Jorge. Me parece que eso es uno de los desafíos que tenemos, porque creo que un corolario de la última frase del Papa Francisco que nos mostraba Jorge en la presentación es que nosotros, por estar en esos países del sur, no solo tenemos esa relación subordinada con el acceso a los recursos naturales y al ambiente en el que estamos, sino que además padecemos los cambios de paradigma tecnológico y los dispositivos que se fabrican en otro lugar y con otras concepciones, con otros intereses. Entonces, corremos de atrás el subirnos al recambio tecnológico, y en ese subirnos pagamos por subirnos, aportamos ambiente, información, y vamos desconfigurándonos como sociedad nacional de valores. Bueno, para poder revertir eso, hace falta planificar acciones en la producción, en la gestión del territorio, en cada una de las cosas. Cito una efeméride que es de agosto, que está muy en línea con lo que seguro nos va a ilustrar con gran capacidad Héctor Carletti. Hace 80 años, en agosto, el general Perón firmó el decreto que le encomendaba al Consejo Nacional de Posguerra, constituido un año antes, también en agosto, un plan nacional, lo que después fueron los planes quinquenales. Yo creo que nosotros tenemos que ir haciendo de a pedacitos la reconstrucción de ese horizonte de necesidad de planificar nosotros, nuestro territorio, nuestra sociedad, cada una de las cadenas productivas, aprendiendo de los errores de planificación y de ejecución que tuvimos, mirando al futuro y no al pasado, pero me parece que ese es un tema fundamental, y bueno, creo que el aporte de herramientas que viene haciendo Héctor en muchos ámbitos, entre otros el de tecnología conveniente, sobre prospectiva, sobre inteligencia económica y productiva, integrada en una estrategia nacional, es algo que todos necesitamos, así que Héctor, te escuchamos. Muchas gracias, Sergio. Ante todo, quiero agradecer a los compañeros del Movimiento Productivo 25 de Mayo, mis compañeros, a David, a Carlos, a todos, no quiero, a Mario Sosa, a todos los compañeros que me han dado un lugar permitiéndome trabajar sin ningún problema en estos temas ya desde hace casi más de un año, con charlas que tratan de aportar a la conciencia de los empresarios pymes la necesidad de políticas productivas que tiendan a una filosofía, a una doctrina que es la que planteó mi gran amigo Jorge Zaccanini. Agradezco también a todos los presentes que se toman su tiempo para escuchar nuestras divagaciones. Bien, en el año 1987, creo, Robert Shulhow, mi inglés no es muy bueno, sacó el premio Nobel
cuando pudo justificar que el crecimiento económico, función del capital y el trabajo, más un residuo, él justificó que ese residuo era la tasa de cambio tecnológico. Y con eso sacó el premio Nobel. En Misión Tecnología Conveniente, creemos que la tecnología necesita un encuadre integral, ético, humanista, como bien lo planteó Jorge. Hablamos de economía conveniente, que es la economía de la casa común, la economía del encuentro y de los puentes, una economía con alma, es decir, con justicia para los pueblos. Dentro de esa economía, tecnología conveniente es posible. Si no, no sería tecnología conveniente, sería tecnología para la dependencia. Y acá planteo un cuadro sintético de lo que uno de los puntos de la Misión Tecnología Conveniente se encarga, que es cómo gestionaríamos las tecnologías para poder diagnosticarlas, evaluarlas y optimizar, enriquecerlas, etc. Entonces, lo que estamos tratando de desarrollar y poner por escrito es un método sistémico con varios amigos que los voy a nombrar. Está Antonio Arciénaga, Javier Vitale, Diego Hurtado, Enrique Martínez, la abogada Mini, Horacio Bocio, Rodrigo Cuenca, un gran amigo, y otros compañeros. Estamos trabajando en cómo deberían trabajar organizaciones, que pueden ser pymes, pueden ser sistemas organizativos de investigación, organizaciones de Estado, o bien el Estado mismo para plantear políticas en este sentido. Entonces, lo primero para entrar en tema es hacer un diagnóstico integral que consiste en inventariar, vigilar y evaluar el patrimonio tecnológico. Para lo cual planteamos algunas herramientas, teniendo en cuenta lo que Jorge planteó, los demandantes de tecnología. ¿Para qué es la tecnología? ¿Quién me demanda la tecnología? Para eso tenemos algunas herramientas, yo menciono algunos, pero hay otras muchas. El árbol tecnológico, que después voy a dar un ejemplo, el mapa tecnológico, el ciclo de vida de la tecnología y la cadena de valor, que puede ser interna o externa, de un sector de la economía. Analizarlo desde el punto de vista de cuáles son las tecnologías que usa, poder vigilarlas y evaluarlas es importante. En el ciclo de vida de la tecnología, que también lo podemos evaluar, es decir, una vez que individualizamos las tecnologías podemos analizar su ciclo de vida, porque toda tecnología nace, se desarrolla y muere, puede quedar fuera. Usamos disciplinas, por eso están en rojo acá. Disciplinas que son especializaciones como la vigilancia tecnológica y la prospectiva tecnológica. Quiero aclarar que en vigilancia tecnológica hicimos una experiencia muy buena, a la cosa de 15 años atrás, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, desarrollando en la Universidad Tecnológica y la Universidad de Rosario una antena de vigilancia tecnológica de maquinaria agrícola, que está en funcionamiento, y emite un boletín cada 2 o 3 meses sobre las patentes en maquinaria agrícola. En esa experiencia trabajamos y lo que hicimos, el Ministerio de Ciencia y Técnica, con un software que adquirió de la Universidad de Cataluña, emite los informes. En prospectiva tecnológica trabajamos con la Universidad de Cuyo, en su momento con un gran amigo, Manuel Marí, que ya no está, y actualmente con otro gran compañero que es Javier Vitale, uno de los mayores especialistas que hay en prospectiva. Y hemos dado charlas de prospectiva en la Universidad de Rosario, en la Universidad Tecnológica y en varias cámaras empresariales. Y evaluar, para lo cual necesitamos hacer inteligencia estratégica tecnológica, planeación estratégica, como bien planteó Sergio, y a partir de allí
trazar un mapa de ruta tecnológico que, junto con la estrategia, son necesarios para poder planificar. En los países nórdicos, el mapa de ruta tecnológico se llama road mapping y analiza la evolución de esa tecnología a 5 años, 10 años y 20 años. Y nosotros le damos mucha importancia a evaluar las posibles asociaciones estratégicas acá en Argentina y con los países de la región. El tema de dar más importancia a la asociatividad y a la cooperación que a la competitividad. Después de hacer este diagnóstico, viene una segunda etapa que es enriquecer, es decir, transformar estas tecnologías que muchas veces están tácitas en explícitas, que quiere decir que están escritas, que están los manuales, que están los procedimientos, que el conocimiento se puede repetir, porque ese es un gran aporte a la economía de los países, el vender saber hacer, el vender know-how. Y hemos hecho experiencias también en este sentido con emprendedores en tecnológica, que sus pequeños emprendimientos, por ejemplo, una fábrica de cerveza artesanal, pudieron vender el know-how, el saber hacer en Perú. Uno de los ejemplos. Otro ejemplo de un amigo de la Universidad de Rosario vendió una fábrica llave en mano de acumuladores. O sea, cuando vos tenés el saber hacer, lo podés vender. Transformás ese conocimiento tácito en conocimiento explícito. Es decir, digitalizar la gestión, asociándola a un software de gestión, es enriquecer también. Optimizar, que es socializar la tecnología, que no haya una sola persona que sepa, sino que haya equipos trabajando. Usar los recursos optimizándolos, analizar los mercados de tecnología y compartir. Desde el punto de vista de enriquecer y desarrollar, innovar, cómo de vender, como bien decía, el saber hacer. Por último, proteger, establecer convenios de confidencialidad con el personal propio para proteger la tecnología, desarrollar registro de marca, desarrollar patentes industriales y de uso. Un poco la gestión de la tecnología, un poco se basaría en estas etapas con estas herramientas, que yo acá tengo algunos ejemplos que hicimos en su momento. Por ejemplo, el árbol tecnológico, que es determinar en una organización cuáles son tus tecnologías bases o genéricas, son las especializaciones que vos tenés, cuáles son las integradas, es decir, cuál es el factor que permite utilizar estas tecnologías que son el corazón de tu empresa, de tu organización, de tu país, para poder, establecer productos o saber hacer para poder colocar en distintos ámbitos, ya sea el interno para satisfacer necesidades propias o el externo para la entrada de divisas. Acá a la derecha, en su momento, desarrollamos un trabajo de este tipo, también la Universidad Tecnológica con la Universidad de Rosario, con la Facultad de Ciencias Políticas y con su Departamento de Comercio Exterior, para la empresa Kretz de Rosario, que es una empresa que fabrica balanzas de precisión. Y allí hicimos todo un estudio para esta empresa de acá rosarina para poder exportar a Turquía, a Vietnam y a Arabia Saudita. Y allí desarrollamos, hicimos el estudio de la gestión de la tecnología de esta empresa Kretz de acá de Rosario, y este es el árbol tecnológico de esa empresa. Analizamos también el ciclo de vida de las tecnologías, que es la introducción, el crecimiento, la madurez y cuándo de... Se cortó, Héctor. Ahí vas, a ver. ¿Se cortó? Un poquito, un poquito.
retomá de un minuto antes. Bien, estaba hablando del ciclo de vida de las tecnologías, que tiene que ver con cómo se desarrolla una vida, es decir, aparece primero una investigación, desarrolla la tecnología, viene una etapa de crecimiento, una etapa de madurez y a veces de declive. Esto también lo pudimos observar trabajando en fábrica de soldadoras de acá Rosario, donde las viejas soldadoras con núcleo de bobina de cobre estaban siendo desplazadas por las inverter. Y también hicimos un estudio y cómo para poder sobrevivir se incorporó a las viejas máquinas varios de los procesos que tenían las inverter, como era el control de tiempo de soldeo, temperatura de soldeo, es decir, algunas cosas eran posibles incorporar. En las inverter es muy fácil, y en las otras con un poco de electrónica se podía incorporar, porque en las soldadoras de bobina son más importantes para hacer soldaduras fuertes como la de los barcos, mientras que las inverter son más importantes para soldaduras de chapas más finas. Bien, las redes de valor. Bueno, no voy a hablar de red de valor, sí voy a decir que la red de valor, que viene de la idea de cadena de valor, nosotros la miramos de un modo sistémico. Es decir, para analizar el sistema de valor y los distintos factores, no solamente de tecnología o económicos, sino los factores sociales que influyen en esa red, en esa cadena de valor. Por ejemplo, trabajamos mucho el tema de cadena de valor con las cooperativas y mutuales acá de la zona, donde introducimos en la cadena de valor interna algunas tareas, algunos temas que no están en ningún libro, como es el reclutar, proponer, brindar desde el punto de vista de la misión, visión y los valores que tiene el mutualismo y el cooperativismo. Y de allí salen no solamente los trabajos que miramos en una empresa de economía común, digamos, sino que salen tareas misionales. Una cooperativa, una mutual, tiene tareas misionales, que es reclutar, preparar y transmitir a sus asociados todos los trabajos y la participación. Porque una mutual, una cooperativa sin participación de sus asociados, acuérdense que allí se emplea el reloj de arena, es decir, ¿por qué el reloj de arena? Porque los socios suben a la dirección de la empresa. Bueno, todo un tema, pero quiero señalar que estas herramientas también las hemos practicado así. También usamos el diamante de la productividad, que es un choreo de ideas de Porter, donde nosotros tomamos el diamante de Porter, de Michael Porter, donde habla de la competitividad, y lo transformamos en algo que tenemos en cuenta, el trabajo en red posible, en un clúster de empresas, en una cámara de empresas, tenemos en cuenta no solamente la competitividad que tiene que estar, sino también el trabajo en red, la asociatividad y cooperación, la relación con el sistema científico-tecnológico, que es importante, y cómo, aparte de analizar, digamos, la competitividad, miramos otros factores que son importantes para establecer cómo una pyme puede ser productiva y sustentable. También empleamos el FODA, otra herramienta, donde nosotros analizamos fortalezas y debilidades que tienen que ver con lo interno, con lo propio de la organización, y las oportunidades y amenazas que tienen que ver con lo externo. A partir de todo esto y del desarrollo, hemos realizado cursos de inteligencia estratégica en la Universidad de Rosario, Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, con bastante buena recepción, tal es así que la facultad nos ha pedido que armemos una diplomatura
Estamos en eso en este momento. Bueno, por último, para ir cerrando, quiero hablar de la convergencia de tecnología. Porque las tecnologías TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación, en este momento atravesan todo y están dando lugar a lo que Jorge estaba relatando con la mecatrónica, que da lugar a la industria 4.0, la agrotrónica, que da lugar a la agricultura y ganadería de precisión, la domótica y fundamentalmente el e-commerce, que da lugar a las plataformas comerciales como Mercado Pago, Amazon, las e-finanzas con el tema de los bancos y las criptomonedas. Y esto es lo que Jorge relataba como la economía digital y el tecnofeudalismo, que es lo que nos está llevando, digamos, en los avances tecnológicos. Ahora bien, esto que está ahora ya presente, nosotros necesitamos un poco adelantarnos para ver qué es lo que viene y tener una mirada atenta en lo que se llaman tecnologías ubicuas, que son las tecnologías omnipresentes. Hay muchas tecnologías que están en todos lados. Hay algunas físicas que no nos damos cuenta, pero por ejemplo la electricidad es una tecnología que disponemos, es físico, viene por los cables, pero está presente, es física. El agua, las obras sanitarias, etc. Pero las tecnologías digitales ubicuas han tenido son exponencialmente y cada vez están más presentes en la vida nuestra. Estas tecnologías controlan cada vez más nuestra sociedad. Y junto con la inteligencia artificial, plantean escenarios complicados, complejos, en los cuales nosotros tenemos que tener herramientas para analizar y poder movernos para tener una economía conveniente y tecnologías convenientes de este entorno muy complejo. O tecnologías ubicuas que tienen que ver con los chips que se colocan dentro de un supermercado para hacer el inventario o para pasar por las cajas, donde incluso las cajas van a desaparecer porque pasás y como tiene todo un chip, lo pasás y directamente te saca la cuenta. Chips que se colocan en las orejas de las vacas, chips que se colocan en medio del campo para tener control de plagas. Es decir, cada vez están más omnipresentes. Estos TICs, estas tecnologías ubicuas se utilizan en los drones para la industria armamentística y de defensa, para los campos de batalla. Se le colocan en el casco a personas de la industria, se utilizan para controlar la industria y da lugar a la industria 4.0. Digamos, son tecnologías ubicuas, están omnipresentes. Y con la inteligencia artificial permiten hacer un control muy estricto de cualquier cosa que se proponga, incluso de la sociedad. Los sistemas embebidos es otro tema importante, que son cómo las tecnologías pueden ser manejadas de una forma normal por cualquier persona. Qué sé yo, dentro de las heladeras modernas tenemos 4 o 5 teclas que podemos manejar, digamos, poner la temperatura que queremos en la heladera o en el hornito eléctrico o ese hornito ahora nuevo que todos usan, que es el hornito con fritura a aire. Es decir, pero también se utilizan en el torno, se utilizan en toda la maquinaria y esto permite la automatización. Bueno, todas estas miradas se ven atravesadas hoy por la inteligencia artificial y en un futuro cercano se verán atravesadas por las tecnologías cuánticas. Las tecnologías cuánticas son las que dan lugar a la inteligencia artificial, permitiendo las computadoras cuánticas que permiten procesar información en grandes terabytes, petabytes también, y permiten, digamos, con los algoritmos, tomar decisiones. Pero esto no es solamente el tema de la inteligencia artificial, sino los sensores cuánticos que van a permitir desarrollar
nanotecnología, biotecnología, la salud, con avances que todavía no nos imaginamos. Nosotros necesitamos una mirada atenta para no perder esta carrera y desde acá ver cómo nosotros generamos trabajo digno para todo nuestro pueblo. Entonces, para ir terminando mi exposición, una mirada integral, desde el conocimiento integral, humanista, que genere conciencia política, asociativa, desde una identidad que es la identidad de los argentinos. La necesidad de un proyecto político donde la solidaridad y el asociativismo y la cooperación estén en armonía con el individuo y la competencia. No queremos anular al individuo ni la competencia. Muchas veces la competencia es sana, pero tiene que haber armonía entre el yo y el nosotros y el yo. Tiene que haber una comunidad organizada, una economía conveniente que armonice integralmente capital, trabajo y conocimiento en ciencia y tecnología, que ponga en el centro la productividad de nuestra Argentina, es decir, nuestras pymes y su asociativismo, con un sistema científico-tecnológico fuerte al servicio de la producción argentina, que es igual a pleno empleo, como bien planteó Jorge Sacanini, el tema del trabajo, un mercado interno fuerte, ahorro interno, consumo organizado para que nuestras pymes, la del movimiento productivo 25 de mayo, sean sustentables. ¿Desde dónde? Desde nuestra Argentina, desde la periferia, desde un país que debería ser marítimo y no tiene flota mercante ni de todo tipo. Pero tenemos que pensar nuestra Argentina desde acá y analizar el tema integralmente. Perón hablaba de integralidad. Bueno, para ir terminando, misión tecnología conveniente y el MP 25 de mayo no es solo una cuestión de ideas, compañeros, se trata de una cuestión de ideales. Todos siempre estamos aprendiendo, todos, en todo lugar. Y si estamos juntos podemos aprender mucho más porque se sinergiza el conocimiento. Pongamos nuestro mejor esfuerzo. Gracias por su tiempo y gracias por su atención. Bueno. Buenísimo, Héctor. Bueno, supongo que ahora podríamos hacer, si hay ánimo, una ronda de opiniones, charlas, preguntas, ¿no? Me quedó una reflexión escuchándolo a Héctor y la charla que teníamos al principio, que quizá alguno se la perdió, que nos hizo una breve historia de Rosario, su puerto, su actividad económica, el cereal, y las mafias que trajo, el problema policial, ¿no? Y yo pensaba cómo todas estas tecnologías que nos hablaba Héctor, que algunos llaman tecnologías de vigilancia, están muy legitimadas. A todo el mundo le parece razonable que todos estemos espiados con más detalle que el que planteaba Orwell con sus precarias cámaras analógicas en 1984. Porque eso hace a nuestra seguridad y porque brindamos nuestra información, que es una manera de comprar un montón de beneficios y comodidades, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora digo, curioso la manera en que se disponen esas tecnologías. Porque pensaba, uno podría con esos chips, con esas relaciones, con esa inteligencia artificial y aún sin cuántica y aún sin 5G y con el DeepSeek, vincular las estimaciones de cosecha del INTA y de la FDA con las imágenes satelitales y la producción estimada de los campos y la cantidad de silobolsas, con las guías de porte de los camiones, con los despachos de carga de los buques, y eso a nadie se le ha ocurrido implementarlo, porque podríamos controlar si es verdad o no que desde la época de Lisandro de la Torre documentó, hay subfacturación de exportaciones. Pero es como que los que arman estos dispositivos lo usan para una cosa y no para otra. Parece que esa es la tarea que nosotros tenemos que plantearnos. Y digo otra cosita.
muchos de los análisis a veces son apocalípticos y nos paralizan, nos genera angustia porque parece una tarea desmesurada. Creo que aún las más lúcidas de las críticas a esta configuración global del dispositivo tecnológico a veces pecan de occidentalismo. Yo creo que hay que ponerle la mirada sin endiosar lo que está pasando en China o en Rusia y aún los balbuceantes intentos regulatorios de la Unión Europea o lo interesantísimo que está haciendo desde una periferia un poquito menos periférica que nosotros, Brasil, en regular las tecnologías de las redes, la propagación de noticias falsas y etcétera. Me parece que ahí tenemos ejemplos de que lo que estamos diciendo no es una soncera utópica que hacemos para entretenernos, sino que es un camino posible si le ponemos cabeza y persistencia. Así que, bueno, eso. No sé si hay inquietudes, preguntas. ¿Puedo hacer un comentario? Todo esto es, yo hablo del sentido de la oportunidad. Yo tuve la suerte de hace unos años incorporarme a InfoWorker. Hace muy poco tiempo al MP25, vengo con una militancia firme y política de toda la vida. Y hoy me desayuno con que desarman la Secretaría PYME de la Nación, siguen destruyendo todo, pero creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para, con las herramientas que tenemos de InfoWorker, con el MP25, vincular con la gente, con la parte profesional y universitaria, con todos los que tenemos, los pares con los cuales nos movemos y nos comunicamos. Tenemos que profundizar el vínculo para llegar a cada punto del país a través del MP, a través de InfoWorker, a través de los vínculos de la universidad, con todo, para contrarrestar esta locura que están haciendo estos tipos. Están las herramientas, los tenemos, están ahí. Esto que está haciendo Héctor, yo lo vengo siguiendo hace muchos años, mucha admiración que tengo por el desarrollo y la capacidad que tiene y la tropa de gente, de estudiantes y profesionales que están laburando, y yo lo veo con Sergio, lo charlamos siempre, en lo político también, la decisión. Tenemos contacto y vínculo en todos lados, hay un montón de provincias ya que estamos unidos para potenciar esto y sacarle el rédito y comunicar a aquellos que no tienen acceso a la tecnología conveniente, que no tienen acceso a la información, a la inteligencia artificial. Yo quería generar la inteligencia real, el plan, seamos lo suficientemente inteligentes en forma real para que esto realmente se proyecte y se lleve en el menor tiempo posible, porque es la única salida que tenemos. Estamos ahí a un tiro de gomera de que nos volteen del todo, porque estos tipos quieren Argentina sin argentinos, porque después la llenarán de filipinos, de polacos, de rumanos, de cualquiera, y lo harán producir y trabajar y vivir en guetos, y en total se van a llevar los recursos. Van a destruir algo que siempre quisieron hacer, destruir Argentina por lo que hizo Perón. Son 80 años, no es joda. Ellos tienen más tiempo que nosotros en el mundo, pero tienen la capacidad como para esperarnos y destruirnos. Así que creo que debemos de ser, con inteligencia real, lo suficientemente organizados como para que le saquemos réditos, ya que somos medio grandecitos muchos, pero podemos dejar una buena huella y una buena herramienta para hacerlo. Es mi pequeño aporte apasionado para este tipo de cosas. Gracias. En esto que vos planteás, Rubén, es importante trabajar en generar conciencia social y política en nuestros empresarios pymes. Yo veo que les cuesta entender que es mucho más productivo el asociativismo y la cooperación que la competencia, que conviene asociarse para poder competir con los de afuera. Y aparte, si bien se han hecho esfuerzos
porque yo conozco muchos esfuerzos que se han hecho trayendo gente de Europa que presenta ejemplos de Italia. Fundamentalmente han traído gente de la Universidad de Bolonia que, digamos, un poco organizó empresarios italianos para, por ejemplo, en el tema del calzado, vienen a comprar el cuero todos juntos acá, lo compran todos juntos, con lo cual consiguen precios mucho más baratos acá y Australia, y después compiten en lo otro, en diseño y en vender zapatos, pero en lo que pueden asociarse se asocian. Y acá nos ha costado, por ejemplo, no pudimos lograr en la zona de la maquinaria agrícola que pongan un taller de pintura juntos, porque para pintar 12 máquinas, 15 máquinas que hacer por menos necesitas un taller, porque está, qué sé yo, una semana parado, 2 semanas parado, es decir, lo usa 3 días, está todo después parado. Entonces, para que hagan uno juntos y van a ser más productivos y competitivos. Cuesta muchísimo uno de los temas con el tema de la asociatividad en nuestros empresarios, ya sean pymes o no pymes. Y en esto tenemos que trabajar. Creo que hay que trabajar, generar cultura y conciencia. Creo que es uno de los grandes desafíos. Lo otro es la integración desde el Estado con distintos ámbitos. En el ámbito del software, todos los países han desarrollado software propios libres para poder hacer la gestión de gobernanza. Menos acá que utilizamos Microsoft casi para todo. Es todo un tema cultural. Ya sé que tienen que ponerse a estudiar de vuelta para escribir no con el Word, sino con un nuevo sistema. Pero bueno, ese es el desafío. Me contaba un compañero que trabajó en desarrollar todo un sistema para los colegios primarios, para que los chicos tengan sus máquinas y con un software libre, que los que se negaban a usarlo eran los profesores. Y que el fracasó porque no se puso el énfasis o no se tuvo la capacidad de generar la necesidad de esa cultura, porque esa cultura generada en los chicos genera después que tengamos independencia tecnológica y que podamos generar trabajo para un montón de gente con el software libre. Bueno, hay muchos temas relacionados con esto que permitirían tener soberanía en el trabajo si somos inteligentes y tenemos una estrategia en serio, integral, para armonizar los intereses de los argentinos. Yo quería agregar algo en eso, Héctor, es muy interesante lo que se está planteando, que es que tiene que ver con la interpretación de lo que sucede. Nosotros no tenemos que olvidar que nos manejamos en un campo de batalla donde hay enemigos que obstruyen esto, no es solamente la incomprensión de un profesor que elige, digamos, por comodidad. Existe un campo de batalla que como es de los poderosos y como decía al principito, es más difícil de ver, es invisible, que conduce una ingeniería social que no permite plantear esas cosas. Por ejemplo, Sergio decía recién un ejemplo extraordinario, decía, ¿por qué no tenemos los elementos técnicos como poder medir cuánto es de su facturación, en donde los viejos dueños de nuestra tierra, viejos, actuales, y si seguimos considerándolos invisibles, van a ser futuros también, subfacturan con impunidad y se hacen cada vez más ricos dentro de una estructura que los enriquece. Y eso me hizo acordar una experiencia con el tema del petróleo. Yo, el último trabajo que tuve fue en AGN. Y bueno, no hacía demasiado, pero en AGN miraba cuando se hacían las reuniones con los informes. Caí en una reunión en donde se discutía el tema de la producción de petróleo en la Argentina, y yo, con la mirada de Gil que tengo, que además soy, pregunté, pero haciendo un resumen, ¿cuánto es lo que se produce de petróleo en la Argentina? Y me miraron como diciendo, pelotudo, y me dijeron, esa es la pregunta del $1.000.000.
Porque no se sabe cuánto se produce de petróleo en la Argentina. Porque no tengamos las máquinas, los enchufes, los ingenieros, sino porque hay una decisión política de los factores de poder permanente que no están afuera de la Argentina, sino de adentro, que mutan y se reestructuran para volver a ser la colonia dependiente que teníamos cuando teníamos los españoles y cuando en 1806 y 1807 las invasiones inglesas ganaron el poder que sostienen hasta hoy como interlocutor, o hasta hace unos años, como interlocutores de la clase dominante en la Argentina dispuesta a vender su comodidad y sus intereses al mejor postor del universo, no solo de la Tierra. Entonces, cuando pensemos en estas cosas, pensemos que enfrentamos a un enemigo muy poderoso, muy poderoso. Es verdad lo que dice Héctor, que la cuántica va a modificar todas las estructuras, porque la cuántica, digamos como las computadoras cuánticas, más allá de todo lo demás que se puede hablar de ello, va a multiplicar por millones la velocidad de procesamiento actual. Eso implica, por ejemplo, que no va a haber ninguna clave que se pueda soportar más de 1 milisegundo para ser descubierta, porque lo que hoy tarda 6 meses en descubrirse se va a tardar 1 milisegundo o menos. Por lo tanto, la conformación de la estructura de seguridad y de funcionamiento de la información, esa cosa lábil, digamos, abstracta, intangible, que está dando vuelta por ahí, pero que permite que algunos tomen decisiones sobre la realidad, a la cual nosotros siempre llegamos después, llegamos tarde, se va a producir una conmoción, se está produciendo una conmoción, y hay que mirar a la cuántica como el nuevo ariete tecnológico que va a modificar las relaciones de poder que existen en el mundo. Mientras tanto, nuestros socios los socios de toda la vida de la apropiación de nuestro país y de nuestro continente, lo que antes se llamaba la oligarquía, algunos hablaban de las 1000 familias, entonces me miran todos y dicen, la oligarquía no existe porque se vende la tierra, no entienden la mutación hacia lo financiero, no entienden que mañana se van a modificar a lo cuántico, porque son enemigos permanentes de la constitución de la Argentina y el continente como nación. No es solamente, digamos, el producto final, que es una cultura de inadvertencia que hace que la mayoría, esencialmente en clase media, la mayoría acepte las tecnologías como si fuera un hecho mágico e inamovible y no se pongan a cuestionar y a demandar que el desarrollo de esa tecnología tengan una identidad que vaya hacia a satisfacer las necesidades nacionales y de cada uno de los que vivimos en este pueblo. Yo siempre digo esto porque la presencia invisible del poder permanente de la Argentina explica muchas de las cosas que nosotros no alcanzamos a hacer. No es solo la voluntad del Tano que está en Rosario, que llega hasta ahí y que de alguna manera también es sujeto de una cultura de entrega, sujeto inadvertido de una cultura de entrega que lo hace pegarse, como ahora se acostumbra a decir, un regio tiro en los pies y echarle la culpa al tipo a otro cualquiera, porque así está construida la cultura de la, digamos, desvalorización de la importancia de la soberanía nacional. Quería agregarlo como un valor, además de mi pensamiento, ¿no? Mario Sosa quería decir algo. Jorge, quiero agregar algo a lo de Jorge. El hombre procede de acuerdo a lo bien informado que está, decía alguien. Y yo creo que nosotros necesitamos hacer, tanto para tecnologías convenientes como para economía conveniente, inteligencia estratégica. Sin inteligencia estratégica no vamos a poder avanzar, nos vamos a equivocar en los caminos. La inteligencia estratégica que debemos tratar de desarrollar debe apuntar a desentrañar cuáles son los posibles caminos para tener una Argentina libre, justa y soberana. Y para eso necesitamos procesar información, como creo que esta charla que hemos dado apunta a eso, y trabajar sobre eso continuamente, con una vigilancia atenta, porque los cambios que se vienen son muy rápidos, y te dejan fuera en cualquier momento. Gracias. Sí. Mario Sosa, ¿habías querido decir algo? Sí, gracias.
Primero, excelente las presentaciones. Hola, Jorge. Un tema, a mi criterio, el de la tecnología y el de la tecnología conveniente nodal, estratégico para la independencia. Es decir, el problema de la dependencia argentina tiene mucho que ver con la tecnología, pero no tanto porque la Argentina no tenga capacidades de carácter tecnológico o de producir tecnología, sino principalmente porque también, como el dólar, hay una fuga permanente de las capacidades argentinas. Hay una fuga increíble. Es decir, no somos pobres en ese sentido, somos un país ultra rico en capacidades como para mejorar tremendamente la productividad, pero tenemos un sistema de vinculación tecnológica que trabaja para afuera y no para adentro. Y a mí me parece que hay elementos bastante sencillos como para poder revertir en gran parte esa cosa, en gran medida esa cosa. Y que tiene que ver con algo que se mencionó acá muy claramente, que es la comunidad organizada a la que le tendríamos que poner en este caso la caracterización de comunidad productiva, tecnológica organizada. Es decir, cómo organizar a la comunidad para que el proceso de vinculación tecnológica dé los resultados para adentro. Nosotros tenemos que el sistema de premiación de la innovación está basado en la construcción de patentes. A mí me parece que el sistema de patentes es absolutamente erróneo, que no es un sistema que nos pueda servir para desarrollar más y mejor nuestra propia tecnología, porque es muy fácil obtener el derecho, pero es muy difícil practicar el ejercicio de ese derecho. Ahí tenemos un problema bastante grande que, con independencia de que siguiera existiendo el sistema de patentes, y esto lo tiro como discusión, tendríamos que tener un sistema de premiación distinto del innovador. Acá lo que tenemos es el inventor con mucha capacidad en todos lados, uno lo ve, uno recorre las universidades o los institutos tecnológicos que hay y ve enormes capacidades, pero el sistema de patente lo que está haciendo es que si se obtiene en todo caso ese derecho, se compre fácilmente desde afuera y se fugue esa capacidad. Y ahí estamos desarticulados, es decir, y precisamente ha sido un objetivo desarticular el sistema. Ha sido un objetivo. Y la comunidad productivamente organizada significaría ingeniárselas para volcar todo ese ingenio que elevaría la productividad vinculando sistemas científico y tecnológico con la producción real de las pymes, que no queda y no va por otro lado por el asociativismo con cabeza política, porque el problema es de carácter político de cómo se logra esa unión. Es nuevamente a lo que llegamos en otros conversatorios que tenemos por otros temas. Siempre es cierto que lo técnico puede ser una dificultad. En la Argentina, en este caso, desde el punto de vista tecnológico, es envidiable por muchos países del mundo. Ha tenido capacidades increíbles al poner satélites en el espacio, un montón de cosas individuales que lo hacen un país increíble, pero que no se organiza de modo tal que su sociedad lo pueda aprovechar. No se organiza de esa manera. Y a mí me parece que el gran desafío, bien lo dijo Héctor, es más de carácter político-estratégico que técnico-económico. Y político-estratégico significa que nosotros tenemos un problema, primero en la dependencia colonizada de nuestras cabezas colonizadas, digamos, que es un tema difícil, es la famosa, los gramscianos llamarán batalla cultural. La cuestión es que es cierto, digamos, ahí tenemos un problema grande que se soluciona solamente con mucha militancia, con muchísima militancia. Pero yo creo que no tenemos, o sea, el mensaje de fondo es, primero, cuestionar el sistema de patente como sistema de premio de la innovación. Eso es un tema para mí que la Argentina tendría que debatir. Pero segundo, esta cuestión de que la Argentina tiene enormes posibilidades de dar saltos enormes de productividad, pero nos desorganizan de afuera adrede. Y nosotros tendríamos que ser
políticamente lo suficientemente inteligentes como para dar vuelta a esa situación. Me parece que ahí hay un nudo en esta cuestión. Y quería dejar esa reflexión, claro. Gracias, Mario. Mario, bárbaro. Creo que- Una claridad Creo que increíble. ahí hay dos cosas que vos planteás que serían objeto de nuevas charlas. Una es esa dependencia intelectual, un poco lo que decía Jorge. Nosotros como que tenemos una frontera que no es la frontera de nuestros límites. La frontera está en el medio de nosotros, entre esa oligarquía dependentista y un pueblo que a veces logra tener impulsos nacional liberadores, ¿no? Hay que prestarle más atención. Tenemos un déficit de acumulación orgánica e institucional. Me parece que es el grave problema que atravesamos hace 50 años. El señor el embajador en ciernes yanqui propuesto, el señor Lamelas, una de las cosas que va a venir a discutir es lo de las patentes, porque va a venir a que sea peor todavía el mecanismo de las patentes. Yo creo que hay un mecanismo, miro de lejos, pero que habría que mirar, porque nosotros también hemos tenido el sistema de premios, la segunda cosa que vos decías. Nosotros lo premiamos a Galperín y lo seguimos premiando, digo, pero no es el único, creo que es el caso grotesco. Siderca tuvo décadas de subsidio para fabricar tubos sin costura que en algún momento dejaron de proveer a nuestro intento de, como se llamaba, autoabastecimiento petrolero, y que después la terminaron poniendo en Estados Unidos directamente. Ahora, ¿cuántos subsidiamos eso? Como tantos otros rubros industriales, incluidos algunos pymes. Falta esa visión de asociativismo. El programa, en medio de neoliberalismo y de una decisión polémica, como fue la incorporación de la RR con Felipe Solá, secretario de Seguridad, de Agricultura, Felipe también armó el programa Cambio Rural, que justamente era un ejemplo de diseño de programa, porque planteaba lo que decía Héctor de pongamos un taller para todos. Yo te voy a dar el subsidio, pero vos tenés que buscar un agrónomo, armar un plan e incorporar, según la escala de producción, asociarte con otros, porque no te voy a subsidiar un tractor para cada uno. Digo, ese modelito funcionó bien en un contexto de commodities deprimidos. La relación de las patentes de INTA con los desarrolladores de semilla también funciona, porque asocia, no le regala la patente, asocia al INTA en el desarrollo Nosotros tendríamos que idear mecanismos que permitan asociar y acumular también institucionalmente. La otra cuestión que hay es, funciona como los visitadores médicos. Yo soy hijo y nieto de médicos. Eran unos fenómenos. Los juguetes más lindos que teníamos eran los que nos regalaban los visitadores médicos. Ellos se dan una política de la que carecemos nosotros. Cuando te pasa, yo estuve en defensa, le pasó a cualquiera que estuvo en cualquier área un rato largo. Cuando vos querés comprar y adquirir tecnología, no adquirís solo la tecnología conveniente. Estás discutiendo con un vendedor que si yo quiero adquirir el software que dice Héctor Carletti para Santa Fe, aclaro que Santa Fe hizo desarrollos de software en sus instituciones como el Poder Legislativo, el software libre y propio, y lo exportó a varios otros áreas del Estado, ¿no? Pero digo, pasó en defensa, te invitan a ir a Suiza un mes para adquirir sistemas encriptados y bla, bla, bla. Y si vos lo vas a hacer en software libre, te tomás el subte a 11. Mucho más lindo ir a Suiza, que me atienden bien, me tratan fenómeno, y me enchufan un producto enlatado, más o menos enlatado, del cual quedo prisionero. Digo, eso también hay que discutirlo en las normas y procedimientos de contratación institucionales. Porque si no, solo lo auditamos, como decía Jorge, en la SIGEN, en la auditoría, al final, pero tiene que haber criterios no de transparencia de 3 presupuestos, sino también de qué es lo que nos conviene.
lo que más nos conviene es el presupuesto más barato. Eso es un concepto ridículo desde cualquier punto de vista de cualquiera que estudie la historia de la humanidad. Lo barato, más de una vez, sale caro. Lo que tiene que haber es mejores criterios de adquisición de tecnología, de productos, de encadenamiento. Ese me parece que es el punto donde más agua hacemos, porque yo como funcionario compro cualquier cosa y no tengo que rendir cuenta. En la ley del FONDEF, nosotros escribimos que antes de adquirir afuera, hay que explicar por qué no compro adentro, y que si adquiero afuera, tengo que asociarlo a un programa de transferencia tecnológica. Está bien, eso me dirán, es insuficiente, hay que desarrollarlo más, hay que hacerlo procedimiento, hay que hacerlo regla, sí. Pero eso tendría que ser la norma en el Estado, y no lo es. Los Estados Unidos no compran cualquier cosa a cualquiera. Y un caso de tecnología no conveniente es la adquisición que hicieron los de Hezbollah del sistema de comunicación, que se lo compraron a una empresa israelí trucha hecha en Eslovenia, en Hungría, no sé dónde, y que le hicieron explotar los dispositivos en la cabeza. Bueno, eso no se puede permitir desde un sistema racional de adquisiciones. Medio largo, pero me parece que es donde tendríamos que ir afinando la puntería como sociedad y desarrollo de cultura de procedimiento. Me gustaría agregar algo, si se puede. Gladys estaba pidiendo. Ok, perdón. Estás muteada, Gladys. No, me encanta la reunión, no quería hablar. Bueno. No, perdón. ¿Podría decir algo yo? Sí, señor. Uy. Bueno, Rosario en Santa Fe fue uno de los primeros que empezó con las leyes de software libre para que se compre software libre. ¿Sí? Cuando hablamos de asociatividad, lo que trabajamos en software libre, nos asociamos mucho, pero lo que estamos con software propietario y otras empresas se asocia mucho en la Cámara. En la Cámara de Empresas y Sistemas y Servicios Informáticos se asocian, se juntan con el gobierno y hacen manejos al exterior para vender. Es decir, a veces uno quiere meterse dentro de esas cámaras, las cámaras trabajan bien. ¿El problema cuál es? Que eran manejadas por Microsoft, eran manejadas por Oracle, por las grandes empresas. Luego aparecieron ¿quién? Aparecieron Mercado Libre, Globan, Despegar, Olix, Ualá, todas las empresas nacionales que se le empezó a dar, después de los primeros 10 años de la ley, está muy bien. Después se le siguió dando millones de dólares. Hoy son grandes empresas del exterior, no son más argentinas. Entonces eso es lo que hay que pensar, que no se puede seguir haciendo esas cosas, como era como Asindar, la computación. Si esas empresas hubieran quedado acá, hoy estaríamos exportando más que el campo. Pero se fueron todos afuera, y son empresas de 20.000, 30.000 personas. Entonces uno dice, ¿qué está pasando ahí? Lo de software libre está claro. ¿Por qué manejan las cámaras estas empresas como Microsoft? Porque ellos venden Microsoft Word, Excel en todas las computadoras de gobierno. Y comprar software propietario y no tener el código de fuente es una locura. Por eso es importante verlo del software libre, leerlo, interesarse cómo es, y más que las patentes, que para mí son retrógradas, pero existen, hay que verlo de derecho de autor. La ley de derecho de autor o ley noble por Clarín, ahí puede explicar por qué razón nosotros no podemos comprar software libre o comprar know-hows, no comprar enlatados que no se sabe ni de dónde vienen, ni el peligro de la seguridad informática que hay atrás de eso. Pero me pareció excelente la charla. Yo lo que diría es sumar estos temas de ver el software libre, cómo es que se maneja esto, qué se maneja el tema de derecho de autor, y lo de asociatividad, no hay duda que es importante, pero hoy las privadas o las empresas que somos, o las cooperativas se asocian, las pymes nos asociamos y buscamos con quién más, pero es muy difícil, y después termina el modelo siendo y querer ser unicornio, querer ser grandes empresas y no buscar asociatividad. Muchas gracias. Una sola cosita. Yo lo primero que hice, anoté una frase cuando empecé la charla y le puse inteligencia real. Es
creo que es lo que tenemos que potenciar desde este sector para que no quede en un conversatorio, simplemente potenciar la inteligencia real de todos los que estamos acá, de todos los vínculos que tenemos, para que esto en el cortísimo plazo tenga un efecto multiplicador y nos permita tomar un poco de oxígeno que nos está haciendo falta. Bueno, vamos cerrando. Estás muteado, Jorge. Estaba diciendo que si me dan un minuto quisiera agregar algo a lo que dijo Bubi, que ya lo considero un amigo porque tiene, como dije al principio, el nombre de un chico que no veo hace muchos años. Yo en lo que vos decís, que coincido mucho, tengo algo que aportar. Yo tuve una experiencia que yo fui co-creador de lo que hoy es la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, porque yo era el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Computación, CAESCO. En algún momento fui empresario en los años 80 y en la década del 80, y había una enorme pelea con la Cámara del Software, que se llamaba solamente Cámara de Software, que la manejaba un muchacho que se llama Jorge Casino, que es un flor de pirata, lo conozco de pibe, y que hablaba en nombre de IBM, que quería imponer exactamente lo que hay. Estoy hablando de los 80, o sea, antes del software libre. Quería contar esto. La pelea que teníamos en ese momento, cuando yo pasé a la función pública, dejé de ser el presidente de la Cámara, y las cámaras se fusionaron y dieron origen al CESI, que se llama de Software y Servicios Informáticos, porque nosotros peleábamos, y yo principalmente, que tenía una empresa de servicios informáticos, peleaba en la inconveniencia del software enlatado, porque traía la cultura del vendedor de ese software. 40 años después, volvemos, ganaron ellos, por supuesto. 40 años después, volvemos a la misma discusión que teníamos cuando nosotros estábamos en ese lugar. Y en esa Cámara había un conjunto muy importante de tipos que hoy están haciendo lo mismo y que no tienen ninguna afiliación, que eran los perfo-verificadores. Eran tipos que agarraban información y apretaban la 026, la 029, la 024, si no tenía impresión, las de IBM, que hacían un ruido bárbaro, y se pasaban transcribiendo información para las tarjetas perforadas o la grabación en cintas que después entraban en las computadoras. Hoy hay decenas de miles, no sé si no centenares, de compañeros que son trabajadores y que trabajan por $1.000 por mes, entregando información a los grandes centros, los grandes bancos de información que las transforman en datos, entregando datos que la transforman en información y articulan la inteligencia artificial que nos devuelve para que nosotros preguntemos de quién son las Malvinas y nos digan que son un conflicto con los ingleses. Esa misma conducta, 70 años después, esa misma conducta que tenía un criterio de trabajador en el compañero o la compañera que se secaba en el teclado, hoy han conseguido, hemos tenido la derrota de sentir a decenas o centenares de miles de trabajadores que sienten que van a ser los futuros Elon Musk o algún otro, y que el camino para su gloria está armado. Ahí hay mucho que hacer y mucho que transformar. Pero quiero decir algo sobre, con esto termino, lo que dijo el Bubi del software libre. El software libre es uno de los hechos comerciales y productivos más importantes desde la década del siglo pasado, porque permitió solo desde la inteligencia y el conocimiento, sin que hubiera un capital inicial en aquellos que lo construían, y a través de un comportamiento ético de desarrollar y poner a disposición de otros que a su vez desarrollan y complementan, generar los productos tecnológicos más importantes que se hizo hasta el momento que eso se transformó, se pudrió dentro de lo que podría ser el Planolandia del capitalismo. Así que yo, en todos lados, y lo digo ahora porque Bubi lo trajo, creo que el proyecto, lo actitudinario, lo que hizo el Chivo en su momento, no el Chivo Rossi, sino el Chivo norteamericano, que no me acuerdo cómo se llama, que inventó una ética de comportamiento de la producción, es algo que hay que rescatar, porque gran parte de los productos valiosos en el siglo que estamos viviendo son productos que se asemejan más al intangible del conocimiento con el cual se construyeron el software libre, que a la producción del siglo XIX. Entonces,
ese pedazo tenemos que preservarlo y de alguna manera darle el valor que realmente tiene, ¿no? Listo, ya está. David. Muy breve, la verdad, muy reconocido por el altísimo nivel sostenido durante esta hora y media de exposición y de diálogo. Y como MP25M creo que tenemos primero que rescatar la enorme cantidad de compañeros y compañeras de cuadros políticos, de cuadros que piensan y que funcionan con cabeza política, como es lo que estamos escuchando aquí, porque esto no fue simplemente un recorrido por hallazgos tecnológicos o por calidades en la sistematización de las ideas, sino en qué tipo de sociedad queremos, cómo queremos vincular la producción con el desarrollo de nuestra nación y por qué entendemos que la producción debe ocupar la centralidad de la escena política. El paso que sigue para nosotros, o el paso concomitante para nosotros, es militar estas cosas haciéndole entender de la manera más inteligente posible y más compañera y más peronista posible a nuestra dirigencia, que de esto se tiene que hablar, que de estas cosas con estas cosas hay que construir los programas políticos, que pensando con estos insumos se debe gobernar, que no hay que salirse de aquí, no hay que inventar nada y que simplemente construir programas de acción política y hacer la gobernanza con estas cosas, con lo que ya tenemos y con lo que vamos a ir construyendo en la medida que sigamos debatiendo y compartiendo estas cuestiones. Esta es nuestra militancia. Si somos capaces de pensarnos como militantes políticos y como cuadros políticos, el camino es más corto. Y si tenemos las ganas y la buena predisposición de darnos un par de horas por semana, 3 horas por semana, para construir esta fuerza de acción política, la unidad de concepción que se requiere para todo movimiento y la unidad de acción que se lograría, nos haría más fácil el camino para recuperar lo más pronto posible el gobierno nacional, para hablar en términos materiales, y ahí sí estar 70 años, con 70 años de peronismo en serio, como ellos dicen que hubo, pero esta vez para que sean verdaderos, continuados y progresistas, de menor a mayor. Y aquí están, la gente está acá, los cuadros están acá, la formación está acá, el ordenamiento de las ideas existe, militémoslo, vamos hacia nuestros dirigentes y dirigentas, explicando y tensionando con estas ideas. Es posible, no es imposible. Muy bien. Bien, ya cerramos. Yo quería dejar picando, a ver, el próximo encuentro, estamos haciendo un encuentro una vez por mes, ¿no, David? Más o menos. Héctor, ¿me permitís antes del Sí, cierre? ¿Me permitís una cosa? Yo quiero decirle algo a David. Nosotros hemos llegado acá con 2 organizaciones que son complementarias en esta estrategia que vos decís. Sí. Que es la posibilidad de militar, que vos estás planteando por los compañeros del MP25, yo tengo conversaciones con compañeros de acá, son de primer agua todos, Sí. Hemos tenido reuniones en Barracas, en la Flor de Barraca, donde discutimos desde el pensamiento, vos sabrás de eso, Sí. que la necesidad de militar y complementar que nosotros reclamamos a los empresarios, también la tengamos nosotros. Y sepamos que las organizaciones que funcionamos en planos complementarios pueden utilizar el poder de cada uno de ellas y el desarrollo para potenciar a cada una de ellas, que en última instancia es potenciar el conjunto. Así que yo te digo, yo creo que vos lo sabés, le digo, como le dije siempre a los compañeros del MP25, creo que hay que hablar este tipo de estructura, reconociendo el valor de las otras organizaciones para poder desembarcar juntos y provocar efectos que son buscados por todos. Así que en ese sentido también nos ponemos esencialmente desde la misión y también de Infoworker a disposición para discutir estos temas, como para poder potenciar lo que cada uno de nosotros somos tras los objetivos que son de todos.
Bien, yo quería, ya que estamos cerrando, dejar para dentro de un mes una próxima charla que me parece que podría ser productividad e inteligencia artificial. Hay un compañero que se llama Fernando Villares, que está dispuesto a darla, y bueno, la dejo picando para ver si la podemos completar. Después vemos con David cuál sería el día más adecuado, y con Jorge, porque esto también tiene que ver con Misión Tecnología Conveniente, a ver qué día podría ser para que las dos organizaciones conjuguemos en ese nuevo encuentro sobre inteligencia artificial y producción. Muy bien. Sergio, queda en tus manos el cierre. Agradecerle a todos el tiempo y la atención. Me parece que es muy positivo, y esto último que plantean Más fuerte. las intervenciones, de darle continuidad y organización a lo que estamos planteando, me parece la tarea. Dijiste algo, Celser, importante. Hay que hacerle conocer a nuestros políticos esto. Yo creo que esa es una tarea que debemos hacerla con método, algo de lo que hemos carecido en los últimos 30, 40 años. Si es por efemérides, se cumplen 90, en julio se cumplieron 90 de Forja. Forja inventó que ellos le llevaban sus famosos cuadernos a Perón y a todos. Debe ser una mentira de Jaureche posterior a los hechos. Seguramente producían los cuadernos, lo tiraban y alguno lo leía, porque como decía uno, vivía en el piso de arriba, no sé qué coronel. Pero digo, se le podría poner método. Creo que nosotros tendríamos que hablar con cada uno de nuestros funcionarios para que esto, cité el caso de esa ley, el caso de la ley de software o el caso de la ley de innovación tecnológica en los 90, que fue una ley excelente a contrapelo de la macroeconomía rumbo. Ahora, esas cosas fueron raras avis. Nosotros tenemos que hacer que eso sea norma y que pague un costo el compañero que hable desde el campo popular y desde el campo nacional y que no implemente esas cosas. Porque más de una vez yo he visto comprar afuera, ay, no me di cuenta, y sin embargo arruiné una cadena de producción local. Eso lo tenemos que hacer norma y procedimiento en cada lugar. Me quedo con eso para alguna de las N charlas siguientes. Por el resto, por mi parte, muchísimas gracias por haberme permitido participar junto a dos amigos a los cuales les reconozco mucho, y un auditorio que la mayoría los conozco, y también creo que lo que nos falta no es talento, sino organización. Gracias a todos, y les recuerdo el núcleo del problema, que es nuestra unidad. Creo que el núcleo es nuestra unidad. Gracias. 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 Vamos finalizando la grabación entonces. Gracias a todos y todas.